Unidad 1. Cálculo mercantil y comercial. Tema 2. Razones y proporciones. Antes de empezar con el tema, vamos a contextualizar el por qué estudiamos en matemática financiera las razones. ¿Alguna vez habrás podido escuchar sobre diferentes tipos de análisis financieros en las cuales se hace mención a índices financieros, como por ejemplo el índice de liquidez, el Producto Bruto Interno, la inflación, el índice de solvencia? Todos ellos son la proporción entre dos cantidades económicas que muchas veces reflejan la solvencia de una empresa o una organización. En muchas revistas podrás encontrar gráficos que representan la variación de estas razones o índices económicos. Muchos analistas miden un gran número de razones financieras. ¿Sabías que con pocos indicadores puedes leer la situación financiera de una empresa y de esa forma tomar decisiones efectivas? Pues bien, vamos a aprender en este tema qué cosas son las razones y las proporciones. Las razones financieras pueden agruparse y distinguirse en cuatro grandes grupos: razones de liquidez, razones de deudas, razones de operaciones, razones de rentabilidad. Algunas de estas vamos a conocerlas en el desarrollo de este tema. Sin embargo, vamos a empezar por definir matemáticamente qué cosa es una razón, y de esa forma comprenderemos mejor cómo las razones financieras son indicadores de liquidez, de productividad, de efectividad de una compañía u empresa. Acá tienes una imagen de cómo varía la rentabilidad de una empresa. Diferentes tipos de rentabilidad, porque existen diferentes razones o indicadores para obtener la rentabilidad de una empresa. Acá tienes el apalancamiento y la liquidez, y puedes observar cómo estos varían a lo largo del periodo de varios años. Definitivamente, todas estas gráficas se obtienen a partir de las razones. ¿Qué es una razón o proporción? Es la comparación entre dos cantidades por medio de las operaciones inversas básicas: sustracción y división. Acá en el cuadro puedes notar que una razón aritmética es la sustracción de dos cantidades, y en este otro lado tienes la razón geométrica, que viene a ser la división entre dos cantidades. A la diferencia entre dos cantidades se le conoce como razón aritmética y a la división como razón geométrica. No te olvides de ello. La razón aritmética es la comparación entre las dos cantidades, al cual se realiza mediante una diferencia. Como ya hemos visto, la notación, sea A y B dos cantidades, la diferencia de A y B te da un número, una constante que se conoce como razón. A A le denominamos antecedente y a B consecuente. R es el valor de la razón. Un ejemplo de una razón aritmética es la ganancia. La ganancia es la diferencia entre la venta y el costo de un producto. Así, por ejemplo, puedes tú comprar un auto en $10,000
y luego podrás venderlo en $12.000. Tu ganancia será $2.000. Todos en algún momento hemos vendido algo pretendiendo ganar, y lo que ganamos es la diferencia entre la venta y el costo de dicho producto. La ganancia es así una razón aritmética. Razón geométrica. Cuando la comparación entre las dos cantidades se realiza por medio de una división, entonces esa razón se conoce como razón geométrica. Aquí sea A y sea B dos cantidades que se dividen A entre B. A se conoce como el antecedente, B como el consecuente y R es la razón de esta división. Aquí tienes una imagen, A el antecedente, B el consecuente y K o R el valor de la razón. Veamos algunos ejemplos de cómo calcular la razón geométrica. En un alimento se encuentran 30 gramos de azúcar por cada 3 gramos de grasa. ¿Cómo podríamos indicar esto en forma de una razón? Pues bien, bastante sencillo. Lo primero que hacemos es dividir 30 gramos de azúcar en 3 gramos de grasa. Así diremos que por cada 30 gramos de azúcar hay 3 gramos de grasa. 30 dividido entre 3 nos da 10. La razón sería 10. Significa que por cada 10 gramos de azúcar encontraremos 1 gramo de grasa. Ejemplo 2. Una empresa mantiene en efectivo en su cuenta bancaria $400 y tiene en deudas con proveedores en el corto plazo un monto de $850. El contador compara mediante una razón la cantidad de dinero en efectivo sobre las deudas que requiere pagar para determinar la liquidez de la empresa. ¿Cuál será el resultado? La liquidez de una empresa es la división entre lo que se tiene en efectivo entre las deudas que se tienen que pagar. En este caso, 400 entre 850. El resultado es 0.47. Entonces, la liquidez de la empresa es de 0.47 dólares en el banco versus deudas en el corto plazo. Razón armónica es la comparación por sustracción entre las inversas de dos números que forman razón aritmética. Aquí la inversa de A es el antecedente, la inversa de B es el consecuente y Q es el valor de la razón. Veamos algunas razones financieras. Los índices y razones financieras se toman en base para poder hacer análisis financieros en alguna organización y estas puedan servir para la toma de decisiones. Una razón importante es el capital de trabajo, el cual indica la cantidad de recursos que posee la compañía para realizar sus operaciones después de pagar sus obligaciones a corto plazo. El capital de trabajo se obtiene con la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente. El activo corriente viene a ser el dinero en efectivo y el pasivo corriente las deudas que se tienen a corto plazo. Con la diferencia obtenemos el capital de trabajo.
El capital de trabajo es entonces una razón aritmética, como puedes ver, debido a que se obtiene con una diferencia. El activo corriente sería el antecedente, el pasivo corriente el consecuente y el capital de trabajo la razón aritmética. Otra de las razones financieras más importantes es el índice de solvencia. Este índice sirve para medir las disponibilidades de la empresa a corto plazo, para pagar sus deudas también de corto plazo. También se le denomina relación corriente. El índice de solvencia es una razón geométrica que resulta de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente es el dinero en efectivo que posees en algún momento y el pasivo corriente es la cantidad de deudas u obligaciones que tienes a corto plazo. La razón te da el índice de solvencia. Un índice estándar puede ubicarse entre 1,5 y 2,5. El índice de solvencia puede obtenerse o expresarse en porcentaje. Proporciones. Veamos. Es la igualdad de dos tipos comunes de razones, es decir, la igualdad de dos razones aritméticas o la igualdad de dos razones geométricas. Existen, por lo tanto, proporción aritmética y proporción geométrica. Acá tienes la igualdad de dos razones aritméticas. Acá tienes la igualdad de dos razones geométricas. En una proporción geométrica tenemos antecedentes y consecuentes. Los antecedentes extremos son 8, este es el antecedente extremo, y el consecuente extremo es 3. El antecedente medio es 6 y el consecuente medio es 4. Son los nombres que reciben cada uno de los números que componen una proporción geométrica. Si se conoce una proporción geométrica, es posible encontrar alguno de los números conociendo los otros. Así, por ejemplo, si observas aquí el producto del extremo, del antecedente extremo con el consecuente extremo, 8 por 3, dividido entre el antecedente medio, o sea, entre 6, te da el consecuente medio. 8 por 3 entre 6, 4. Podemos entonces encontrar algún valor de la proporción conociendo los otros valores. Aquí algunos ejemplos. Sea aquí esta proporción 4 sobre 5 igual a 13 sobre x. Se pretende determinar el valor de x en esta proporción. Lo que hacemos es multiplicar en aspa. X por 4, ponemos aquí x por 4, 5 por 13, 5 por 13. Luego 4 pasamos a dividir. Siguiente ejemplo. 17 entre x igual a 5 entre 9. Aquí pretendemos hallar el consecuente medio. Nuevamente en aspa, 17 por 9 igual a 5 por x. 5 pasa a dividir y obtenemos el valor de x, 30.6. Entonces, cuando se conocen los elementos de una proporción y se desconoce por lo menos uno de ellos, es posible encontrarlo a partir de algunas operaciones algebraicas.
También existen proporciones armónicas, series de razones equivalentes. Se puede obtener una serie de proporciones, ¿no? Tienes, por ejemplo, aquí A menos B, luego B menos C, C menos D, D menos C, y esta es una razón. Es una serie de razones. Estas son algunas de las propiedades de las series geométricas. Aquí se cumple, dado 3 razones geométricas, se verifica que si todas estas son o están en proporción, entonces si sumamos los antecedentes o los restamos y dividimos entre los consecuentes, la razón es la misma. Del mismo modo, si multiplicamos los antecedentes y lo dividimos entre el producto de los consecuentes, el resultado es la razón elevado al número de razones que se están multiplicando. Es posible elevar a la potencia una razón y luego sumar o restar los antecedentes y consecuentes, tal como se indica aquí en la gráfica. Entonces, esto es igual a la razón elevado a la potencia. Veamos un ejemplo. La razón de dos números es de 7 a 3. ¿Cuál será la razón entre la suma de cuadrados y la diferencia de cuadrados de dichos números? Aquí estamos planteando la razón de dos números es de 7 a 3. Sean A y B dichos números. Y la razón es de 7 a 3. K viene a ser una constante de proporción. Luego nos piden la razón entre la suma de cuadrados y la diferencia de cuadrados. Entonces, suma de cuadrados sería 7k al cuadrado más 3k al cuadrado, entre la diferencia de cuadrados. El resultado es 29 sobre 20. Es una nueva razón. En síntesis, mis estimados estudiantes, tenemos que el tema de razones y proporciones contempla dos conceptos. Razón es del tipo razón aritmética o razón geométrica. En el caso de una razón geométrica tenemos que es el cociente entre dos cantidades conocidas como antecedente y consecuente. Proporción es la igualdad entre dos razones. Aquí en el ejemplo es la igualdad de dos razones geométricas, donde A y D se conocen como extremos y B y C medios. Se cumple entonces que el producto en aspa es constante. Muy bien, hemos terminado el tema 2, cuyo título lleva razones y proporciones. Nos estamos viendo en el tema 3.